A veces me pregunto qué hubiera sido de mi vida si le hubiera hecho caso a mis padres y no me hubiera casado con mi primera esposa, de quien después me divorcié. O si no hubiera dejado el cargo público en el cual tenía estabilidad de por vida para construir mi propio negocio. Todas elecciones que me llevaron a ser quien soy al día de hoy, pero que muy bien podrían haber sido diferentes. Cada opción implica una renuncia, pero también trae nuevas oportunidades. En mi juventud, yo solía pasar las vacaciones de verano en la casa de mis abuelos en Punta del Este, un balneario sobre el Atlántico a unos 150 kilómetros de Montevideo, en el sureste de Uruguay. Me acuerdo que tenía 15 años cuando conocí a una chica preciosa, pero también muy rebelde. Bebía libremente, fumaba como una chimenea y me quiso introducir al mundo de las drogas. Y yo no la seguí. Y menos mal que no la seguí, porque sabiendo lo que sé hoy sobre mi compulsión, creo que entrando no hubiera sido fácil salir de ese mundo. Y el hecho es que dejamos, semanas después me volví a Brasil y nunca más nos vimos. Pero esa memoria me hizo acordar de un texto de Jorge Bucay que dice que es cierto que nadie puede hacer todo lo que quiere, pero cualquiera puede no hacer lo que no quiere. En otras palabras, nadie te puede obligar a hacer algo que no quieras, aunque en algunos casos esa negativa te pueda costar la vida. Y no quiero menospreciar ese costo, pero es muy diferente creer que no puedes dejar de hacer algo a saber que el no hacerlo te puede costar la vida. De cualquier forma, en el día a día los costos son bastante más baratos. Y por eso es tan importante mirar para atrás y ver qué es lo que hicimos, qué es lo que dejamos de hacer y cuánto eso nos costó, para aprender con la experiencia y usar esas fallas como lecciones. Porque el poder superior opera por nuestro intermedio, por intermedio de nuestras acciones. Y es mínimamente inteligente aprender a no pisar el mismo agujero 2 veces. En otras palabras, tenemos que elegir, porque nuestras elecciones son las herramientas del poder superior para operar. Entonces, cuando decimos, obra en mí tu voluntad, de cierta manera le estamos pidiendo al poder superior que nos haga elegir la opción cierta. Ahora, hay que acordarse que nuestras elecciones del pasado son las responsables por lo que somos en el presente. Eso no lo podemos cambiar. Ahora, las elecciones del presente son las que van a construir nuestro futuro. Son esas las que importan. Con eso en mente, esta semana realicé el paso 9 y conversé con algunas de las personas que reconocí haber dañado en el pasado. Les admití mis fallas y les pregunté cómo podría compensarlas. Como te imaginas, ese no es un paso fácil. Curiosamente, lo más difícil no fue hablar con las personas, ni escuchar sus respuestas. Lo más difícil fue dar el primer paso, el hacer la llamada, empezar. En mi lista había 3 grupos de personas. En el primer grupo, personas que ya no están más aquí. Mi papá, por ejemplo. La forma de conversar con él fue escribiéndole una carta. Eso porque hacer la reparación tiene el objeto de librarse de la culpa, pero es nuestra culpa. Por eso no importa mucho si el otro acepta o no la oferta de reparación. Al hacerla, yo de cierta manera le paso el bastón a él. Y con eso me libero del problema. Bueno, te cuento que mientras le escribía la carta a mi papá, acudieron a mi mente recuerdos de toda una vida. Si hubieras entrado en mi despacho cuando estaba escribiendo esa carta, me hubieras visto llorar. Que es otro efecto colateral de esta jornada hacia la espiritualidad, porque me está dejando medio mantequilla. Bueno, al final me di cuenta de las reparaciones que puedo hacer, que no se las puedo hacer a él, pero sí a otras personas que él hubiera querido ayudar. Entonces, si a ti que estás entrando ahora te toca hacer el paso 9,
y si la persona con quien precisas prestar cuentas ya no está entre nosotros, te sugiero una salida, que es buscar algo que puedas hacerle a otros en honor a su memoria. Un segundo grupo de reparaciones son para personas hostiles. Por ejemplo, mi ex esposa, que no habla conmigo hace más de 20 años. Hoy vive en otro país. Y yo le causé un daño emocional intenso por mis fallas de carácter. Y te ahorro los detalles, pero tuvimos una separación bastante traumática. Bueno, la contacté por email pidiéndole por favor que aceptara marcar conmigo una videollamada, que precisaba hablar con ella. ¿Algo con los chicos?, me preguntó. Tenemos 2 hijos en conjunto. No, tiene que ver conmigo, le respondí. Bueno, larga historia corta, no quiso hacer la videollamada, pero sí me atendió al teléfono. Entonces la llamé y allí le dije que había entrado en una secta de comedores compulsivos, que me estaba cambiando la vida y que ahora estaba buscando el camino de la recuperación espiritual. Y que en esa jornada de autodescubrimiento me di cuenta del daño que le había causado. Y que el pasado no lo podía cambiar, pero si hubiera algo que estuviera a mi alcance para poder reparar ese daño, estaría dispuesto a hacerlo. Y ahí viene un silencio total. Hola. Sí, bueno, ¿Ta qué? ¿Hay algo que yo pueda hacer para reparar el daño? Claudio, me dice, no es algo que te pueda responder ya. Te escuché. Adiós. Pum, pa. Y colgó. Anticlímax total. Pero, ¿qué me esperaba yo? De repente la mujer está en su rutina, ya procesó su luto, y de la nada aparece un fantasma del pasado que le dice que actuó mal, que está dispuesto a hacer reparaciones. Dale, cualquiera se quedaría sin mucha acción. Pero ¿querés saber una cosa? Lo importante es que yo hice mi parte. Y como dijo mi padrino, con esto le pasé el bastón a ella. Finalmente, hay un tercer grupo de personas con quien mantengo contacto y para las cuales fue una sorpresa escucharme decir lo que les dije. Porque entendé una cosa, Claudio y espiritualidad nunca anduvieron muy juntos. Pero al final no solo quisieron escucharme y no quisieron reparación, sino que me dijeron estar muy felices por ver el cambio que vieron en mí. Y eso es lo que te quería mostrar hoy. Porque ni yo me reconozco. Este no soy el yo que era cuando entré aquí hace poco más de 5 meses. Y no te estoy hablando del físico, que está visiblemente diferente. Te estoy hablando de la forma de pensar, de la forma de ver las cosas, de cómo entiendo el mundo, de cómo me relaciono con otras personas. Ahora, el cambio no fue de repente. Es un proceso. Es como el cortador de piedras que martilla la roca una centena de veces sin que aparezca una única grieta y de repente la 100ª, ¡pum!, la piedra se abre en 2. Ese último martillazo solo logró hacerlo porque hubo otros 100 que lo precedieron. Por eso mi reflexión de hoy es que esto no es una carrera de corta duración. Es más, está más para un maratón que puede durar toda mi vida. 24 horas a la vez, pero para siempre, porque funciona. No es fácil, pero funciona. Y tú que me escuchas, que me mandas mensajes de apoyo, que me compartes tu propia experiencia y con eso me inspiras, tú eres parte de mi proceso de recuperación. Y por eso te agradezco. Y te deseo más 24 horas de serena abstinencia. Hasta pronto.